vive aquí precisamente en ese lugar, en Betel. Pero luego sucedió un milagro horrible, un milagro estremecedor, un milagro conmovedor. ¿Ah? Un milagro de juicio. Ocurrió justamente lo contrario de lo que aconteció en Jericó. Cablezo Sebastián. La visita a Betel terminó con la muerte y el entierro de 42 jóvenes en vez de ocurrir un avivamiento. Eliseo iba para bendecir a la ciudad. Y hubo el avivamiento de Dios. ¿Y qué sucedió? Lo contrario, muerte, juicio. 42 jóvenes fueron hechos pedazos por 2 osos, repentinamente. God bless you, Marta. God bless you. Dios la bendiga, mija. ¿Sí? Aquellos jóvenes quizás eran estudiantes de los falsos profetas. Eran una pandilla que se burlaba y ridiculizaba a Eliseo, el profeta. Y ellos empezaron a gritarle: ¡sube, calvo! ¿Qué quisieron decir? ¿Qué quisieron decir con eso ellos? A ver, piénsalo. Le decían que hiciera lo mismo que Elías había hecho, pero en forma burlona. Como que le estaban gritando: ¡no puedes subir! ¡Mira, Elías, ya él es profeta, tú no eres nadie! Se empezaron a burlar de él: ¡calvo, calvo! Quizás le decían a Eliseo: todavía andas por ahí, aquí, pensando que te vas a ir y no traes nada, hombre. Y sabe una cosa, este es el tipo de cosas que los burladores dirán a los creyentes en estos días que estamos viviendo. Hay que suponer quizás que era su práctica habitual burlarse de los profetas mientras caminaban por las calles, llamarlos con un apodo u otro. Y Dios lo bendiga, Hugo, para que pudieran exponerlos al desprecio, si era posible, y hasta expulsarlos de la ciudad. Por eso se burlaron de Eliseo y le gritaban: ¡calvo, calvo! No traes nada, tú no eres como Elías. Elías ya se fue al cielo, tú andas ahí todavía, no traes nada. O tal vez hasta podemos pensar que decían: ¿por qué no subes tras él? A lo mejor le decían: ¿dónde está tu carro de fuego? No traes nada. ¿Cuándo nos vamos a librar de ti? ¡Ya lárgate! Estos jóvenes dijeron como se les enseñó a ellos. Habían aprendido de sus padres idólatras a insultar malos y dar malas palabras, especialmente a los profetas de Dios. Este incidente en el segundo libro de Reyes nos es dado para hacernos saber que Dios tiene la intención de juzgar a aquellos que ridiculizan el rapto y la segunda venida del Señor. Y hay que tener mucho cuidado con esto, porque se pagará toda burla al final. A su nombre, Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Mire, escríbalo. El segundo libro de la segunda epístola del apóstol San Pedro, segunda de San Pedro, capítulo 3, versículo del 3 al 4. San Pedro, sí, segunda de Pedro 3, 4. Fíjese lo que dice. Dice, sabiendo esto primero, que vendrán burladores en los postreros días. Nancy. Sí, vendrán burladores en los postreros días,
Pero luego dice, andando según sus propias concupiscencias. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Segunda de Pedro 2, 3, 4. Escuche bien lo que dice. Porque desde que los padres se durmieron, todas las cosas continúan como estaban desde el principio de la creación, hombre. ¿A poco ustedes no han oído eso? Yo lo he oído a veces de mis propios nietos. Es que pues, nada pasa, todo es lo mismo, siempre están diciendo lo mismo, de que Él va a venir, y que prepárense porque Él va a venir, porque ya tienen miles de años diciendo no hay nada, no ha pasado nada. Puras mentiras, hombre. Puro guau, esa palabra que ustedes traen, que se predican, hombre, burlándose. Tenga cuidado, porque la burla tiene precio. Segunda división de la enseñanza es esta. Para ir avanzando. ¿Le sigo o le paro? Hágale así. Esta fue una historia irritante, horrible. La gran mayoría de los comentaristas evitan esta historia, mientras que los teólogos críticos, ¿sí? Críticos, ven confirmados en esta historia inspiración divina de la Biblia, de la palabra. En otras palabras, algunos, la mayoría de los comentaristas disque cristianos o de la palabra, dicen que no es cierto esa historia, que el otro, que los osos y que Eliseo, que puro palabrerío. Pero otros sí están diciendo, es una inspiración divina y hay que tener cuidado. Es lógico que al principio nuestros sentimientos se rebelen cuando leemos que 42 muchachos son despedazados por 2 osos, solamente por una travesura tonta que se les ocurrió, y una burla idiota que se les ocurrió de burlarse del profeta. Por eso tenga usted mucho cuidado de burlarse de un profeta, de burlarse de un hombre de Dios que es de verdad hombre de Dios. No que dice que es hombre de Dios y luego anda con 2 mujeres, 3 mujeres, o anda fumando mota o pisteando, tomando. No. Ese no es hombre de Dios, son diablos. Son mentiras. No crea gente de esa. Son mentirosos. No crea. Pero cuando es un hombre de Dios verdadero, tenga cuidado de burlarse y de hablar mal de ellos. Porque la burla tiene precio. Y usted es el que va a terminar como un idiota, no el hombre de Dios. Y cuando hablamos de estos jóvenes, hay Biblias que traducen niños en lugar de muchachos. Pero la palabra hebrea dice que eran jóvenes. Y más o menos los comentaristas judíos, ¿sí? Los escribas judíos dicen que tenían que haber sido de 12 a 30 años de edad y que sabían muy bien lo que estaban haciendo. O sea, eran una banda de rebeldes burlándose de un siervo de Dios. Podemos decir que probablemente estaban repitiendo solamente las palabras que habían oído en su casa. ¿Oyeron, papás? O en el mercado donde andaban, o en la escuela, que ya abunda eso. En las escuelas es lo que están enseñando, puras idioteces. Pero Eliseo conocía por el espíritu el mal carácter de estos jóvenes. Él sabía que eran generación de víboras y que enemigos traviesos iban a ser para los profetas de Dios que vivieran después de él. Y comenzaron temprano a ser abusivos de los hombres de Dios. Se trata aquí de una agresión intencionada, que probablemente
reflejaba la actitud negativa de los ciudadanos de impíos de Betel. Betel, casa de Dios, impíos, malignos, burladores, casa de Dios. El Señor debe ser glorificado como Dios justo, que odia el pecado y lo castiga. Los jóvenes deben de temer decir burlas malignas, pues Dios nota y sabe todo lo que ustedes dicen. Y no nos hablo de jóvenes, también con los adultos que me están oyendo. Los padres que deseen consuelo, va a haber padres que van a querer consuelo para sus hijos. Deben de educarlos bien y hagan todo lo que puedan para quitar la necedad que está ligada a los corazones de ellos. Yo me pregunto, ¿cuál va a ser la angustia de los padres que en aquel momento del día del juicio van a presenciar la condenación eterna de sus hijos? Y lo peor de todo, ocasionada por su propio mal ejemplo de ellos, papás, o una mala crianza que les dieron. Cuidado. Así es que no solamente es de tender muchachos, decían en el rancho, no solamente es de tender huercos. Tienes que criarlos bien, que educarlos bien. Estos muchachos son parecidos a unos soldados. Escriba esto, por favor, todos mis discípulos. Mire, discípulos, escriban esto. Primer libro de Reyes, capítulo 1, versículos 9 al 12. Primero de Reyes, capítulo 1, versículos 9 al 12. Aquí tenemos una historia extraordinaria, donde van un grupo de 50 soldados a ordenar a Elías que vaya con ellos, que el rey lo está llamando. Pero sabe que los grupos que fueron, dos grupos que fueron de soldados, le hablaron a Elías faltándole el respeto. ¿Sí? Y como su posición de profeta. Y los dos grupos de 50 soldados fueron quemados con fuego que bajó del cielo así rápidamente cuando el profeta ordenó eso. Vemos que Elías descendió solamente cuando fue otro grupo de soldados, pero cuando llegaron, se hincaron delante de Elías y le rogaron que bajara con el rey. Esa es la manera de tratar a alguien. Yo me gozo con algunos conocidos y también ministros compañeros que me han visitado a veces hasta la iglesia y me abrazan y me besan y se hincan y me agarran los pies y hasta quieren besarme los pies y cuánto. Hasta lo hacen a veces. Y yo les digo que no hagan eso, no hay problema, ¿verdad? Todo está bien, no es Señor. Pero lo que pasa es que están mostrando respeto, están mostrando honor, honra, están mostrando respeto como debe de ser. No como el resto de los miembros que les vale todo. Que primero reciben toda la bendición del pastor. No estoy hablando nomás de mí, estoy hablando de todas las iglesias. Reciben toda la bendición de su pastor, reciben todo. Cuando llegan, decía mi mamá, con una mano atrás y una adelante, sin nada, y luego son grandemente bendecidos y no quieren ni respetar siquiera al hombre de Dios que les habló la palabra, que les dio la sal para que ya no vivieran amargamente. Tercera división del mensaje. También en tercer lugar, todo esto es un espejo de nuestros días que estamos viviendo. Si analizamos los versículos del 13, en este capítulo, del 13 hasta el 23, podemos ver y podemos observar